Hola, ¿cómo están? Les cuento que estaba de viaje cumpliendo compromisos internacionales frente al tema de paz total y al tema del tercer foro mundial en materia de derechos humanos. Me reuní con cancilleres, expresidentes, por eso no estaba en Colombia durante esta semana, pero aquí estoy para poner la cara, porque pasaron dos cosas. Por un lado, una serie de personas con unos actos de cobardía impresionantes intentaron escurrir el bulto y culpar a otros, entre esos a mí, del hundimiento y de la reforma política. Eso fue una cosa. Y lo otro que pasó, pues obviamente es que en medio de todo este debate pues hay mucha verdades a medias o mentiras. Entonces aquí estoy, les quiero dar mi versión. Y como dice la canción de León Gieco, todo está guardado en la memoria, sueños de vida y de historia. Entonces lo que no me crean, investíguenlo, vayan, búsquenlo, eso lo van a encontrar en cualquier parte para ver qué mentira estoy diciendo. Decir como unos 6 puntos. 1. La reforma política fue creación del gobierno nacional y del pacto histórico, desde el primer día hasta el último día. Es un proyecto de iniciativa del gobierno nacional y del pacto histórico. Es tan así que el coordinador ponente es el actual presidente del Congreso, el señor Roy Barreras. Él es el coordinador del ponente, lo fue desde el primer día y lo fue hasta el último día. Segundo, esa reforma política eso es una reforma constitucional, entonces tiene 2 vueltas al Congreso. El semestre pasado ocurrió la primera y este semestre tendría que haber ocurrido la segunda. El semestre pasado, sobre todo miembros del Partido Verde, hicieron una serie de reclamaciones, manifestaron preocupaciones y una ponencia que hay un coordinador ponente que es como el jefe que acepta y que no acepta la reforma. Y luego están unos ponentes que es uno por partido. Entonces a esa reunión se acudió. Y ahí yo llevaba mensajes de mi partido, o sea que yo había escuchado a los miembros de mi partido y me aceptaron varios cambios. Por eso al final terminó firmando la ponencia, pero ya explicaré un poco eso. Entonces la reforma como había salido eran listas cerradas, bloqueadas y paritarias. Y muchos decían que las listas cerradas es un mejor mecanismo para garantizar paridad y para que la política sea menos corrupta. Mientras que otros, como algunas personas del Partido Verde, la mayoría, defienden las listas abiertas, porque es un mecanismo para promocionar nuevos liderazgos. Es decir, una persona joven, alguien que quiera ser nuevo en un partido y lanzarse en una lista cerrada va a tener muy poca oportunidad. Entonces, que es mejor la política diferente, pero con listas abiertas. Yo al final llevo ese mensaje y efectivamente, en la última ponencia quedan listas cerradas y listas abiertas. Segundo, del semestre pasado surgió una gran preocupación, que es una cosa que se llama las coaliciones. Hoy los partidos pueden hacer coaliciones hasta el 15%, que sumen hasta el 15%. Y en la reforma pasada, pues decía que eso era como a todo dar. Entonces se quedó, y eso es un logro para proteger minorías, así como nosotros fuimos minorías, ahora somos gobierno, pero fuimos minorías, que las coaliciones, o eso es lo que había quedado, iban en listas abiertas hasta el 15% y en listas cerradas hasta el 20%. Y luego está el famoso tema de las inhabilidades, quitar inhabilidades, que es lo que se conoce comúnmente como que los congresistas puedan ser ministros. Ahí eso estaba, para que los congresistas puedan ser ministros, de eso me voy a referir a lo último, que es una de las cosas que me están acusando. Y luego estaba que pudiera renunciar para lanzarse a elecciones. Eso logramos quitarlo de entrada, porque pues eso es ir a romper las reglas de juego electoral para las elecciones de este año, eso era modificarla y no se debía hacer. Se mantuvo de lo que eran ministros, y ya vamos a explicar eso. Eso es como el siguiente punto. El tercer punto sobre esta reforma, y es que se firma la ponencia, porque como a mí me incluyen, o nos incluyen todas estas modificaciones, pues uno por decencia la firma, porque le incluyeron varias de las cosas. Uno no puede ir a que me incluyan y después no firmar, así existan cosas que no le gusten, y porque era el aporte a un debate, o sea, ahí no se había aprobado nada. Por eso la firmo, viajo, y es cuando se desata la crisis de la reforma política. Lo cuarto, entonces varias personas lo que dicen es, todo el mundo desconoce quién es de la autoría de la reforma política y comienzan a culpar a otros. Y vuelvo y repito, estos son actos de cobardía, eso está muy mal hecho que la gente no se haga responsable, y esta es una iniciativa liderada por el Pacto Histórico, coordinador Roy Barreras y por el ministro Alfonso Prada. Y eso lo pueden ver, vaya, véanlo donde quieran que lo quieran ver. Siguiente punto, el quinto punto, sobre el tema de las inhabilidades.
Y es y ese fue el comentario que yo hice. El artículo de que los congresistas podían ser ministros venía desde el primer debate. Todos estos vienen desde el primer debate. O sea, fue puesto por iniciativa del gobierno nacional. Lo único nuevo era un tema de umbrales, que no fue escándalo, que era aumentar el umbral para corregir las 33 partidos políticos o personalidades jurídicas. Entonces, el único comentario que yo dije es, ese artículo como está mal redactado. Eso debe ser como en las democracias europeas, como en España. Que entonces, pues si alguien del Congreso decide ser ministro o lo nombran, pues va, hace el encargo y vuelve, pues continúa su vida política. Como, claro, en España es una democracia parlamentaria, aquí es presidencialista, pero tiene que ser así. Y efectivamente eso fue incluido, pero eso no significaba nada más allá de un comentario que se hizo para mejorar la redacción y para mejorar la calidad del debate. Viene lo de la reforma y ocurre toda esta seguidilla de crisis. Y ahí viene el último comentario. Yo creo que la enseñanza de todo esto es clara, y es que pues hay gente que es muy cobarde, que no asume la responsabilidad, le enseña a uno que entre lo académico y lo político hay una gran diferencia, y sobre todo permite ver qué personas, sobre todo en el Congreso, tienen la posibilidad de asumir debates a fondo, así como los que yo asumo en el tema de paz total, que es de lo que fui ponente de la ley de orden público, y ahora la de sometimiento, que soy coordinador ponente, y ahí nosotros hemos asumido todos y cada uno de los debates que han salido.